Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes de YouTube. Bien, vamos a ver hoy el siguiente circuito que le habíamos prometido desde la clase anterior, ¿verdad? En este caso, el circuito es varios resistores conectados en paralelo. Para ganar tiempo hemos ya hecho la conexión, ¿verdad? Hemos puesto varios, por lo menos parte de la conexión, ya hemos puesto varios resistores conectados en paralelo de diferentes capacidades. Ahí tenemos 6 resistores conectados en paralelo de diferentes capacidades, ¿verdad? Esos resistores, como ustedes pueden ver, las bandas con el código de colores, pues cada una de ellas es completamente diferente, por lo tanto tendrán diferentes valores. Aquí tenemos nosotros otra distribución de la energía en este tablero All Connect, que es el tablero para hacer las prácticas, ¿verdad? Aquí hemos colocado el positivo de la fuente y el positivo del tester o del probador o del medidor aquí en el panel de instrumentos, que lo vamos a ver casi ya. También hemos conectado aquí el negativo de la fuente y el negativo del tester del panel de instrumentos, es decir, en este caso del voltímetro. Aquí estamos hablando positivo del voltímetro, negativo del voltímetro, positivo de la fuente, positivo y negativo de la fuente, ¿ok? Ahí tenemos esa distribución. El amarillo, ya ustedes saben que el amarillo es el negativo, ¿verdad? Negro es el negativo, pero lo hemos puesto de color amarillo aquí para hacer algo diferente. Fíjense que ahí ese amarillo viene a este terminal, pero esos 5 puntos están conectados al mismo, ¿verdad? Están interconectados por debajo, de manera tal que este es un punto común. Y de aquí hacemos un puente a los otros 5 que están aquí para también conectar estas dos resistencias. Y lo mismo hacemos con este puente también aquí para conectar estas dos resistencias. De manera tal que por este lado las resistencias ya tienen el negativo. Todas están conectadas al negativo de la fuente. Ustedes saben que la conexión en paralelo de 2 o más resistores, en este caso, ¿verdad? No es más que cuando usted conecta todos los puntos por un extremo a un potencial de la fuente, en este caso negativo, y todos los demás puntos por el otro extremo al otro potencial de la fuente. En este caso le vamos a conectar aquí el positivo de este lado, ¿verdad? Para que todas estén conectadas en paralelo. Entonces, para eso yo voy a conectar primero un amperímetro que me va a medir a mí la corriente total, que es este amperímetro que está aquí, ¿verdad? Ahí está conectado ya ajustado para medir miliamperes, como ustedes pueden ver, de corriente continua. Le damos aquí al amarillo y ahí me va a medir miliamperes de DC, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, aquí lo vemos, un poquito más cerca, ¿verdad? Para que se vea. Ahí está, miliamperes de corriente continua. Bueno, él estaba bien ahorita, ahora lo pusimos en AC. Vamos a darle al botoncito amarillo para que se ponga en DC, ¿verdad? Porque él estaba bien ahorita. Le dimos ahí y ahí está en DC. Exactamente. Aquí abajo estamos bien. La sonda, ahí tenemos para un rango de 400 miliamperes, ¿verdad? Y el negro aquí el común. Entonces ahí estamos bien con este medidor. No hay ningún problema. Entonces, ahora vemos que vamos a conectar el amperímetro de aquí del laboratorio de instrumentos, ¿verdad? Que es este que tenemos aquí. Este que tenemos aquí, el de instrumento, aquí está. De instrumento yo voy a conectar primero la entrada. La voy a conectar aquí a un positivo, ¿verdad? Ahí está conectada a un positivo. Ahí la entrada de este amperímetro. Y la salida, que es este negro que está aquí, este negro es la salida de ese amperímetro, la voy a conectar aquí a cualquiera de ellas, a cualquiera de las resistencias. Por ejemplo, voy a conectar aquí en este punto ahí en ese punto, como ustedes pueden ver, ahí él le va a medir la corriente de esa resistencia. Vamos a medir la corriente de esa. Luego lo vamos a conectar
perdón, le vamos a conectar, de ahí es donde está conectado, va a medir la corriente de estas dos resistencias en paralelo, solo de esas dos. De aquí, lo vamos a quitar de aquí, después lo vamos a poner aquí para que mida la corriente de estas dos. Ok, y después lo vamos a poner aquí, en este extremito aquí, para que mida la corriente de estas dos. Entonces el otro amperímetro que vamos a conectar, que es este que está aquí, el digital, lo vamos a conectar para que mida la corriente total del sistema. En este caso lo vamos a sacar de aquí del positivo, ¿verdad? Todo el mundo ahí sacado del positivo. Y lo vamos a conectar aquí en este punto ahí. Ahí él me va a medir, cuando yo haga un puentecito aquí primero, él me va a medir puentecito rojo, ¿verdad? Vamos a hacer un puentecito rojo para que estén conectadas estas dos aquí. Ahí está. Ahí están. Tengo conectadas 4 ya en paralelo. Y me falta el otro punto, que es rojo también, para conectar las dos estas que están de este lado aquí. Vamos a ver, uno aquí y el otro aquí. Ahí está, correctamente. Ahora ya tenemos todo el circuito conectado en paralelo, ¿verdad? Aquí tenemos este punto que está conectado con este, 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 con este y con este. Es decir, tenemos todos los positivos de este lado y todos los negativos de este lado. Por lo tanto, estamos conectados ahí en paralelo, sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Sin ningún tipo de problema. Este amperímetro, primero lo voy a conectar aquí en este punto, ahí para que me mida la corriente. Aquí tenemos el amperímetro conectado para medir la total, ok, esa es la total. Vamos a desconectar este primero, vamos primero por parte. Vamos a desconectar, ahí tenemos lo siguiente. Ahora vamos a identificar, a describir la conexión que tenemos. Miren, aquí tenemos el negativo de este lado. Ya explicamos que los puentes, ¿verdad?, unen estos puntos que están aquí con estos que están aquí y con estos que están aquí. Aquí viene el negativo de este lado, ¿verdad? Viene continuo, completo hasta aquí. Tenemos el negativo completo ahí ya. Ahora el positivo lo vamos a traer por aquí, ves este punto que está aquí, ¿verdad? De ahí. Entonces de ahí, del positivo, ese es el amperímetro, es decir, la entrada del amperímetro de este que está aquí en el panel. La entrada, ¿ok? Esa es la entrada. Entonces esta es la salida del amperímetro. Por lo tanto, la salida del amperímetro está conectada ahí en el punto donde comienza esta primera resistencia. Si yo subo la fuente de voltaje ahora, me va a medir correctamente la corriente total que está circulando a través de este amperímetro. ¿Ok? A través de este amperímetro, de estos dos puntos que están aquí, de estos dos. Ese es el amperímetro. Que es, en este caso, el medidor digital este que tenemos aquí. Ok, vamos a subir la fuente para cerciorarnos de esta condición. Subir la fuente, verificamos la fuente aquí, la vamos a poner en 2 amperes por si acaso, ¿verdad? Subimos entonces, estamos listos ya para subir. Allá al subir, fíjense ahora que me está marcando ahí 306 miliamperes, 302 ahora, ¿verdad? 302 miliamperes, 302 miliamperes. Ahí se está estabilizando, está moviéndose. Está moviéndose. Va a mantener ahí aproximadamente entre 296 y 297 miliamperes. Entonces, ahí están conectadas todas las resistencias, todas. Vamos a ver si es verdad. Yo saco este medidor de aquí. Al sacarlo debe ir a 0 el medidor. Vamos a ver. Al sacarlo efectivamente se fue a 0. ¿Ok? Se fue a 0. Por lo tanto, vuelvo y lo conecto otra vez. Y ahí viene la corriente en miliamperes, 294. Como tenemos varias cargas en paralelo ahí, él tiene que durar un ratito ahí para estabilizarse, ¿verdad? Y tomar la medición. Todas están llegando el mismo voltaje. Todas están recibiendo el mismo voltaje. ¿Cuál?
el voltaje de la fuente. Vamos a ver en cuánto está el voltaje de la fuente. Para yo medir ese voltaje de la fuente, pues sencillamente yo agarro y conecto este punto aquí, ahí, fíjense aquí, ahí. Fíjense que este punto es ese y ese es el amperímetro que está midiendo aquí, ¿ok? Entonces este punto es del amperímetro con este negro que está aquí, del otro amperímetro que yo voy a utilizar más para adelante. Entonces para medir el voltaje yo voy a colocar este medidor aquí, ahí, y este negro lo voy a medir aquí. Ahí puedo medir el voltaje que yo estoy aplicando. En este caso, mírelo aquí, me está dando 7.90. Vamos a ver por qué está dando tan bajito. 7.90. Ese voltaje de la fuente. Voy ajustando, ¿verdad? Ajustando. Fíjense la corriente como va variando. Corriente va variando ahí porque yo estoy ajustando el voltaje. Recuérdense que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales, ¿verdad? Si baja uno, baja el otro. Si sube una, sube la otra. Fíjense que ahí voy para arriba. Estoy ajustando aquí el botón en el sistema de laboratorio, el regulador, ¿verdad? Para llegar al mayor voltaje de salida que vamos a tener. En este caso vamos a tener 7.88 voltios. 7.88 voltios es el voltaje de salida máximo que estoy viendo ahora para una corriente de 286 miliamperes, ¿verdad? Entonces ahí lo vemos. Está tendiendo a bajar un poquito tanto el voltaje como la corriente. Vamos a ir desconectando resistencia para que ustedes vean lo que está pasando. Al desconectar la resistencia va a bajar una corriente, ¿verdad? Y va a subir un poquito el voltaje. Vamos a ver si es verdad. Voy a quitar esta resistencia, la última. Ahí la desconecté. Fíjense cómo se subió un poquito el voltaje, ¿verdad? Desconecté una carga y subió un poquito la corriente. Voy a desconectar la otra, esta. La desconecté. Fíjense cómo subió el voltaje de una vez. Fíjense, subió a 11.21 y aquí esta corriente bajó a 12.47 miliamperes. Por lo tanto, esta resistencia que está bien caliente, sí, está bien caliente, esa es la resistencia que está consumiendo mayor cantidad de corriente. ¿Por qué? Porque ella es bien bajita, tiene un valor bien bajito. Y recuérdense que si tiene un valor bajito, pues consume una corriente alta. Recuérdense que la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales en la ley de Ohm. Eso lo vimos ya en la práctica de la ley de Ohm. Por lo tanto, si sube la corriente, es porque la resistencia ha bajado. Entonces, en este circuito específicamente, estoy sacando la resistencia más pequeña que consume más. Entonces, por eso aquí el medidor ahora está marcando 12.44. La voy a colocar otra vez para que ustedes vean. Ahí con energía. Para que ustedes vean cómo se manifiesta el consumo de una vez. Cojo la pinza y la conecto. Fíjense que al conectarla, inmediatamente subió esa corriente a 300 miliamperes. ¿Lo ven ahí? A 300 miliamperes. Y este voltaje bajó a 7.79. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque le acabo de explicar. Esta resistencia es bien bajita, que la vamos a medir ahora. La medimos en el curso pasado, en el circuito serie que conectamos pasado. Pero esta resistencia es bien bajita, entonces consume mucho. Por eso es que esa corriente aumenta tanto ahí. ¿Ok? Resistencia baja, corriente alta. Y si quito la resistencia de aquí, pues entonces esta corriente va a bajar al valor que ustedes vieron ahorita. En este caso lo van a ver ahí. Lo van a ver ahí. Tenemos 280 y tanto, ¿verdad? Al sacarla, pues fíjense cómo baja inmediatamente a 12.43. 12.43. Ok, 12.43 y el voltaje sube a 11.15.
Si sigo sacando resistencias, ¿verdad? La saqué completo, es la más grande, la vamos a medir, vamos a dejarla ahí que la vamos a medir, a ver de cuánto es. Si sigo sacando resistencia, el voltaje va a subir un poquito y la corriente va a bajar un poco más. Sacar esta, ¿verdad? Vamos a sacar esta otra también. Fíjense cómo baja la corriente inmediatamente. Estoy sacando carga y el voltaje va subiendo un poco más, ¿verdad? Entonces vamos a ver a realizar la medida de esta resistencia que todavía está caliente. Está un chin caliente, exactamente. A ver cuántos ohmios es que tiene esta resistencia. Me parece que son 20. Si usamos el código de colores, vamos a ver aquí. Tenemos rojo, que son 2 y 2. Negro, 22. Yo no veo bien, este color es negro y dorado. Dorado, la cuarta banda es la tolerancia, que eso es un plata un 5% y dorado un 10% de tolerancia. Entonces vamos a medir la resistencia con el medidor para ver cuánto mide. Y vamos a ponerla ahí en esos 2 puntos ahí. Y esto lo vamos a poner en ohmios. Vamos a sacar este medidor de aquí. Ahí se fue a 0, ¿verdad? Y sacamos este también. Y aquí se fue a 0. Y vamos a poner esto aquí en ohmios. Ahí está colocado en ohmios. Ahí está colocado en ohmios. Y lo vamos a poner aquí a ver cuánto vale, ¿no? Ahí. Y ahí. Ahí está. 26 ohmios. Tal como yo le dije, bien bajita. ¿Verdad? 26 ohmios. Está midiendo esa resistencia. Por lo tanto, por eso consume mucha corriente, porque es bien bajita. ¿Ok? Recuerden que si tienen alguna pregunta me la hacen en los comentarios. Vamos a quitar este voltímetro de aquí. Ya ustedes saben que el voltaje en los circuitos paralelos es exactamente el mismo, ¿verdad? Quitamos este ohmmetro, tester en forma de ohmmetro. Sacamos esta resistencia de aquí. Sacamos este amperímetro. Ahora vamos a medir la corriente una por una. Una por una vamos a medir la corriente. Vamos a conectar esta aquí. Ahí. Vamos a conectar esta. Esa es la grandota, ¿verdad? Vamos a conectar esta aquí. Ahí. Me faltan 2. Vamos a conectar esta aquí. Ahí. Y esta la vamos a conectar aquí. Ahí estamos igual que ahorita, ¿verdad? Entonces, para yo medir la corriente en cada una de ellas, es decir, en cada rama, yo lo único que tendría que hacer es lo siguiente. Vengo con el medidor, que lo voy a poner en corriente otra vez, para trabajar con el medidor digital, para no coger lucha, ¿verdad? Con el medidor análogo. Ahí está en DC, está colocado otra vez, ¿verdad? Entonces, de la salida del medidor lo quitamos de aquí. Este también vamos a quitarlo de aquí. Entonces vamos a buscar estos 2 cables con estos que están aquí. Aquí está. Y vamos a colocar el positivo del medidor. Lo vamos a colocar aquí en el positivo ahí. Colocarlo ahí, ¿verdad? Vamos a colocar ahora el negativo en la primera resistencia y vamos a ver cuánto mide esa corriente, ¿ok? Vamos a ver cuánto mide esa corriente. Ahí estamos correctos. Bien, para ver la medición de la primera resistencia, de la primera, vamos a poner esta aquí.
porque si la pongo ahí, las dos van a medir en paralelo, ¿verdad? Si yo la pongo ahí, necesito obligatoriamente que estén individuales para poderla medir, ¿verdad? Que estén individuales. Entonces vamos a poner esta aquí. Y vamos a hacer un puentecito aquí. 3-2. Ahí sí. Vamos a quitar esta de aquí. Vamos a medir 4 nada más para que... Bueno, también podemos poner esta aquí. No alargarnos mucho, pero también podemos poner esta aquí. Ahí tenemos las 6 resistencias individuales. Entonces, completando el puentecito aquí para llevarle el negativo a cada una, ¿verdad? Esto lo ponemos aquí y hacemos un puente de aquí a aquí. Ahí está. Me falta otro puentecito. Que sería uno de estos. Podemos poner aquí también. Este lo ponemos aquí así. No hay, y otro aquí. Ahí está. Ahí le llega negativo a todo el mundo. Ahí, ¿verdad? Poner este así. Ahí. Que se vea mejor. Ahí le llega negativo a todo el mundo por esta línea. Por esta. Todo el mundo tiene su negativo ahí. Eso quiere decir que yo nada más tengo que colocar la salida del amperímetro. Ya tengo la entrada aquí. La salida del amperímetro la voy a colocar para medir la primera corriente. Obsérvense el medidor. El medidor, ¿verdad? El medidor, ¿dónde está? Está aquí. Vamos a ponerlo así ahí. Para que se vea ahí. Ahí me parece que se ve, ¿verdad? Bien, miliamperes de corriente directa. Entonces vamos a medir la primera. La primera es esta que está aquí. Vamos a ver cuánto consume esa. Al colocar el medidor aquí, te va a dar un valor, míralo ahí. Ahí nada más estoy midiendo la primera, que es 98.4 miliamperes. 98.4 miliamperes. La primera. Si nos vamos a la segunda, va a 0 ahí. La segunda te mide 1.0607 miliamperes. Si vamos a la tercera se mide 294.3 miliamperes. Recuérdense que la tercera habíamos dicho ahorita que esa era la resistencia más potente, que era la más bajita en cuanto a valor, pero la que medía mucho más corriente, ¿verdad? Por eso mide esa corriente tan alta, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? 286 miliamperes. Sacamos de aquí, vamos a medir la otra aquí. Al medirla ahí dice que es 0.23 miliamperes. Eso significa que esa es una resistencia bien grande, bien fuerte. Es una resistencia bien grande. En el orden de los kilos, me parece que de 7 puntos y pico de kilos, 7000 y pico de ohmios. Por eso da una corriente tan pequeña, ¿verdad? Corriente tan pequeña. Vamos a ver la otra. Esta aquí, ahí nos da 1.52 miliamperes, corriente pequeña. Eso quiere decir también que es una resistencia grande. Y aquí la otra, corriente bien pequeña. Por lo tanto, una resistencia también grande. Ok. Ahí están medidas las 6 corrientes en cada una de las resistencias. Para medir la corriente total, como la que medimos ahorita, yo puedo ponerlo aquí, pero tendría que hacer un puente como este, ¿verdad? Como este, uno aquí. Fíjense cómo va variando la corriente, a la cual ya hacer un puente ahí. Fíjense cómo aumentó ya ahí, ¿verdad? Aumentar ahí, ponerla ahí, aumenta ya un poquito. Si hago otro puente aquí, entre estas 3, fíjense cómo se fue de una vez a 289, porque ya tengo aquí la grande. Esta es la grande. Es decir, la grande en cuanto a corriente, ¿verdad? Porque el valor resistivo es pequeño.
Ok. Y si sigo conectando puentes ahí entre esta y esta, va a entrar esta. Y si hago otro entre esta y esta, va a entrar esa. Y si hago otro entre esta y esta, va a entrar esa. De manera que esa sería la conexión correcta en paralelo de las cargas eléctricas que se usan a nivel residencial, a nivel industrial, a nivel comercial, en media tensión, en alta tensión, donde quiera se usan las cargas eléctricas conectadas en paralelo. Entonces el objetivo de esta clase, como le dijimos al principio, es para que usted pueda observar las relaciones principales en este circuito paralelo de cada una de las variables principales. En este caso vimos la corriente. Las corrientes son diferentes cuando tienen valores de resistencia diferentes. Eso quiere decir que la corriente total, por ejemplo, esa que yo estoy midiendo ahora y esa, es igual a la sumatoria de todas las corrientes individuales que hay en el circuito. Es decir, esa corriente total que yo estoy midiendo ahí de 272.4 miliamperes va a ser igual a la suma de esta, la suma de esta, la suma de esta, la suma de esta, la suma de esta y la suma de las 6 corrientes que hay conectadas ahí en el circuito. Esa es la propiedad de la primera ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo principal es exactamente igual a la corriente total. Es decir, la total que entra ahí a través de este punto que es el amperímetro. Esa total se divide, se va una parte por aquí, se va a otra parte por ahí, se va a otra parte por ahí, se va a otra parte por ahí, se va a otra parte por aquí y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí en este caso falta un puente y otro puente para poder medir la total. Vamos a ver si lo podemos hacer. Aquí tenemos un puentecito rojo, ¿verdad? Aquí tenemos otro. Es decir, conectando este puente aquí, fíjense cómo sube la corriente, va un poquito más. Al conectar este puente aquí, mírenlo ahí. Fíjense que subió un poquito más. Y si conecto este otro puente aquí, voy a echar un chin para acá. Si conecto este otro puente aquí, va a entrar esta resistencia ahora. Ahí lo conecté, lo que pasa es que se consume poco, no se notó mucho. Si conecto el otro puentecito que tenemos aquí, tampoco va a subir mucho porque esta resistencia también tiene un valor grande. Y si tiene un valor grande, pues la corriente es pequeña. Entonces vamos a conectarla. Vamos a poner esta resistencia aquí, de este lado aquí, ahí, para poder tener el hoyito, para poder meter el puente, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí, el puente lo vamos a poner aquí entre este y este. Ahí está. Como les dije, no subió mucho porque esta resistencia es pequeña. ¿Ok? Ahí tenemos el circuito completo en paralelo, completito ahí en paralelo. Lo tenemos. Todo el mundo está trabajando ahí sin problema, ¿ok? Todo el mundo está trabajando ahí sin problema. Si quito este punto de aquí, se va la corriente total completa. Fíjense ahí cómo se fue a cero, ¿ves? Fue a cero correctamente porque saqué la salida del amperímetro. Lo conecto otra vez y ahí sube la corriente otra vez. Ahí tenemos 281 miliamperes midiendo en ese medidor. Vamos a conectar el medidor del sistema de laboratorio para poder ver la corriente allá en ese medidor. Entonces aquí están las puntas. Tenemos la entrada aquí, que la vamos a conectar aquí mismo donde estaba el otro, o puede ser aquí también, ahí. Y este cablecito negro es la salida, que lo vamos a poner aquí. Vamos a ver cuánto está midiendo. Al conectar ahí, allá vemos. Perfecto, usted ve, estamos viendo las agujas. Ahí lo vamos a conectar. Allá ahí está teniendo un valor que lo vamos a ver casi ya. Voy a sacar el medidor, se va a mover un chin, ¿verdad? Porque lo voy a sacar, pero es para que veamos la variación. Fíjense ahí donde tengo la corriente medida. Ahí vamos a ver el rango donde está en 2 amperes. Yo dije ahorita que teníamos 200 y pico de miliamperes, ¿verdad? 280 y tanto por ahí. Eso significa que si yo pongo este rango aquí en 200, ahí arriba en 200, usted ve, si lo pongo ahí en 200,
Eso quiere decir que la aguja, si lo pongo ahí en 200, ¿ves? Eso quiere decir que la aguja se me va a pasar. Me va a pasar del 20 ese que tenemos allí en la aguja. Vamos a ver si es verdad. Al cambiar el rango, vamos a ver, lo puse a 200. Fíjense cómo va la aguja, fíjense, lo vieron, ¿verdad? Cómo la aguja se fue por encima del 20. Si lo pongo el rango en 200, eso significa que en el 20 hay 200 miliamperes. Pero como hay más de 200, entonces la aguja inmediatamente se va por encima de 20. Vamos a poner otra vez. Fíjense cómo se va, ¿de una vez vieron? Si lo dejo ahí mucho rato se me puede dañar el instrumento. Entonces por eso que está en 2. En 2 amperes quiere decir que hay 2000 miliamperes ahí disponibles de capacidad. 2000. Entonces ahí si nos vamos aquí a hacer esa medida en 2000, vamos a verla. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí tenemos, en el 10 hay 1000, ¿verdad? En el 5 hay 500. Y ahí tenemos aproximadamente 100, 200, un poquito menos de 300, que son los 280 y tantos, casi 90 que vimos en este medidor. ¿Ok? Así es que está comprobado eso perfectamente. Está comprobado perfectamente las mediciones. Así es que hasta aquí llegó este video. Muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó, dale me gusta, compártelo. Y si no te has suscrito, por favor suscríbete. Muchísimas gracias y pasa buena noche.